La oficina del abogado estaba envuelta en un silencio tenso, solo interrumpido por el zumbido constante del aire acondicionado y el rítmico golpeteo de las uñas perfectamente arregladas de mi abuela sobre la mesa de caoba. Permanecí sentada, en silencio, con el rostro cuidadosamente impasible mientras el señor Davidson, el abogado de la familia desde siempre, terminaba de leer el testamento de mis abuelos. Finalmente, concluyó, ajustándose las gafas con gesto solemne. Y en cuanto a nuestra nieta adoptiva, Sarah Michelli, no recibirá parte alguna de la herencia, ya que no pertenece a la línea de sangre de los Michelli. Mi nombre es Sarah Michelli. Tengo 28 años. Y hoy fui borrada del legado de mi familia por el simple hecho de haber sido adoptada. No es nada personal, querida, dijo mi abuela Margaret con una sonrisa que desmentía cada palabra. La fortuna Michelli debe permanecer en manos de la verdadera familia. Del otro lado de la mesa, mis primos James y Rebecca apenas disimulaban su satisfacción. Los $40 millones se repartirían entre ellos y algunos otros parientes biológicos. Entiendo, murmuré, mientras recogía mis cosas con calma. ¿Hay algo más, señor Davidson? El anciano abogado negó con la cabeza, visiblemente incómodo. Me conocía desde que era una niña. Había visto cómo mis padres me criaban como si fuera suya después de adoptarme al nacer. Pero desde que murieron en un accidente automovilístico, 3 años atrás, ya no había nadie para defender mi lugar en esta familia. Cuando me levanté para irme, la voz helada de mi abuela me detuvo. Ah, y Sara, necesitaremos que desocupes la casa de huéspedes antes de que termine el mes. Ya sabes, es propiedad de los Michelli. Me giré despacio, encontrándome con sus ojos fríos y azules. Por supuesto, dije. No quisiera entrometerme en la sagrada línea familiar. Esa casa había sido mi hogar durante el último año, desde que regresé para cuidar a mi abuelo en sus últimos meses de vida. Aunque mi abuela hizo todo lo posible por mantenerme alejada de él, asegurando que estaba demasiado cansado o sedado para recibirme. Lo que ella no sabía era que, en una de nuestras breves visitas, mi abuelo me entregó en secreto una pequeña llave y una nota apresurada con una dirección. En ese momento, no entendí su significado. Pero ahora, al salir de la oficina hacia la luz implacable del sol texano, saqué el papel arrugado del fondo de mi bolso. La dirección llevaba a una bodega en las afueras de Houston. Debajo, con su letra temblorosa, mi abuelo había escrito: Tu madre te dejó esto. La verdadera historia está adentro. Mi madre biológica. Nunca supe su nombre. Mi adopción había sido cerrada y todos los registros sellados. Mis padres me dijeron que ella era joven, soltera, y que solo quería darme una mejor vida. Conduje hasta la dirección al día siguiente, las palabras de mi abuela martillándome la mente. No eres realmente parte de esta familia. Frase que llevaba años usando como arma, envenenando a los demás contra mí desde que mis padres murieron. El lugar era viejo, muy distinto a las unidades modernas de almacenamiento. Un hombre mayor leía una novela tras el mostrador. ¿Puedo ayudarla?, preguntó al verme entrar. Le mostré la llave y el papel con la dirección. Estoy buscando esta unidad. Se habría alquilado hace unos 28 años. El hombre se ajustó las gafas y examinó la llave. Unidad 247. Pagada por adelantado por 30 años. Debes ser la hija. Mi corazón se detuvo por un instante. ¿La recuerda? Difícil olvidarla. No tendría más de 20 años. Pagó en efectivo y dijo que algún día su hija vendría con esta llave. Supongo que eres tú. Sí, susurré. Soy yo. La unidad estaba en la parte trasera del lugar. La llave giró con sorprendente facilidad, a pesar del tiempo. Dentro, el espacio era pequeño, pero cada caja estaba meticulosamente ordenada y etiquetada con una caligrafía clara. Abrí la primera. Documentos, cartas, fotografías. En la cima, un sobre con mi nombre, el papel amarillento por los años. Mi querida Sara, comenzaba. Si estás leyendo esto, entonces finalmente encontraste tu camino hasta aquí. Mi nombre es Catherine Edwards. Soy tu madre biológica. Pero esa no era toda la verdad. Hay tantas cosas que necesitas saber sobre quién eres y quiénes son realmente los Michelli. Caí de rodillas, las manos temblorosas, mientras seguía leyendo la carta. Catherine Edwards, mi madre biológica, había trabajado para Michelli Industries a principios de los años 90, recién salida de la universidad. Era brillante, ambiciosa, y no tardó en captar la atención del director ejecutivo, mi abuelo, Robert Michelli. El romance duró 6 meses. Era joven, ingenua,
Le creí cuando prometió dejar a su esposa, escribió. Pero cuando quedó embarazada, todo cambió. Él dejó de verla como una amante y pasó a verla como una amenaza. Le ofreció dinero para abortar, para desaparecer. Cuando ella se negó, comenzaron las amenazas. En la siguiente caja estaban las pruebas, cartas, grabaciones, estados de cuenta. Mi abuelo había orquestado un plan meticuloso. Catherine entregaría al bebé en adopción y guardaría silencio sobre la identidad del padre. A cambio, recibiría una suma considerable. El bebé, yo, sería adoptado por su hijo y su nuera, John y Mary Micheli, una pareja que llevaba años intentando concebir. Tus padres adoptivos nunca supieron la verdad, explicó Catherine. Fueron buenas personas. Te amaron como yo no podía hacerlo en aquel momento. Robert se encargó de que todo pareciera una coincidencia feliz. Pero Catherine no desapareció del todo. Durante 28 años, reunió pruebas. No solo sobre mí, sino sobre los oscuros secretos de los Micheli. Fraude, evasión de impuestos, delitos financieros que habían alimentado su fortuna. No me enorgullece lo que hice. Me dejé manipular. Pero nunca dejé de vigilarte. Nunca dejé de reunir evidencia. Todo lo que necesitas está aquí. Pasé horas leyendo, abriendo caja tras caja. La historia que emergía era devastadora. Yo no era solo una niña adoptada, era nieta de Robert Micheli por sangre. Más Micheli que James y Rebecca, mis primos, cuya propia paternidad era dudosa según algunos documentos. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi abuela. No olvides que debes desalojar antes de fin de mes. La casa de huéspedes ya no te pertenece. Volví a mirar las cajas. El último regalo de mi abuelo no fue una llave. Fue la verdad. Y con ella, el poder de reclamar lo que me corresponde. No como una extraña adoptada, sino como carne y sangre de la familia Micheli. La pregunta era, ¿qué iba a hacer con todo esto? Durante la semana siguiente, examiné cada documento, categorizando cuidadosamente la evidencia, delitos financieros, archivos personales, pruebas de mi linaje. Catherine había sido meticulosa y brillante. Pero lo más impactante apareció detrás de una pared falsa en el fondo de la unidad, un compartimento oculto con una laptop y decenas de discos duros, todos etiquetados y fechados. Catherine no se detuvo al salir de Micheli Industries. Continuó vigilando, investigando, conectando puntos, construyendo una red de información desde las sombras. La computadora estaba cifrada. Me tomó días descifrarla. Pero lo que encontré superaba todo lo anterior. Esto no era solo fraude, era robo sistemático. Los Micheli habían saqueado su propia empresa, engañando a empleados, inversores y al gobierno durante décadas. Otro mensaje. Los mudadores llegarán mañana a las 9 de la mañana, prepárate. Miré mi sala, llena de cajas. Después de 3 años perdiéndolo todo, a mis padres, mi lugar en la familia, y ahora mi hogar, pensé que me sentiría vacía. Pero no. Lo que sentí fue claridad. Por primera vez, tenía poder real. Esa noche llamé a la única persona en quien confiaba, Michael Chen, viejo amigo de mi padre y exdirector financiero de Micheli Industries. Había renunciado poco después de la muerte de mis padres, alegando razones éticas que nadie tomó en serio. «Sara». Su voz sonaba cálida, pero con una inquietud palpable. Me enteré de lo del testamento. «¿Estás bien? Necesito tu ayuda, tío Mike», respondí, usando el apodo que le tenía desde niña. «¿Podemos vernos en privado?» Nos encontramos 1 hora después en su casa. Su esposa, Susan, que siempre me trató como si fuera suya, me abrazó con fuerza antes de desaparecer en la cocina para preparar té. Extendí varios documentos sobre la mesa del comedor. Michael los leyó en silencio, sus ojos agrandándose con cada página. «Dios mío», murmuró. «Siempre supe que escondían algo, pero esto». Me miró, pálido. «¿Entiendes lo que tienes aquí?» Asentí. «Suficiente para destruirlos. Pero necesito tu ayuda para asegurarme de que todo esté impecable antes de dar el siguiente paso», le dije a Michael, observando cómo tomaba uno de los discos duros con expresión grave. «Estos registros financieros», dijo, examinando la etiqueta, «confirman lo que sospechaba cuando renuncié. Han estado operando un esquema Ponzi a través del fondo de pensiones de la empresa. Si esto se derrumba, miles de empleados lo perderán todo. Y por eso debemos actuar ahora», respondí con firmeza, «antes de que más personas resulten perjudicadas». Durante los días siguientes, Michael y yo trabajamos sin descanso. Clasificamos, verificamos y estructuramos la evidencia.
Involucramos a un contador forense de su confianza y a un abogado experto en delitos financieros. Todo debía estar preparado al milímetro. Los Micheli no caerían sin pelear. Mientras tanto, obedecí la orden, abandoné la casa de huéspedes. Me mudé a un modesto apartamento cercano. Poco después, mi abuela envió un correo triunfal a toda la familia, celebrando que la adoptada finalmente había sido desalojada de las propiedades Micheli. Lo que ella no sabía era que, mientras presumía su victoria, yo pasaba mis días en reuniones con fiscales federales, agentes de la SEC y periodistas de investigación. Estábamos construyendo, con precisión quirúrgica, el caso que desmantelaría décadas de crímenes encubiertos. Los archivos encriptados de la computadora de Catherine revelaban una red compleja de empresas ficticias, cuentas en paraísos fiscales y transacciones fraudulentas. La familia Micheli no solo había protegido su linaje, habían protegido un imperio erigido sobre el engaño y el saqueo. Una tarde, mientras revisaba documentos con Michael, la puerta se abrió de golpe. Mi primo James apareció sin previo aviso. Bueno, dijo con su sonrisa de siempre. Ya estás tramando tu venganza, Sara. Qué patético. Guardé con calma los papeles en mi bolso. ¿Qué quieres, James? Mi abuela me envió a darte un mensaje. Da un paso atrás. Sea lo que sea que estás intentando, no vas a ganarnos. Me puse de pie lentamente, clavando la mirada en sus ojos. ¿Y qué es exactamente eso que crees que estoy planeando? Su sonrisa titubeó apenas. Sabemos que te estás reuniendo con personas que hacen preguntas incómodas sobre los negocios de la familia. ¿Se detiene ahora? ¿O qué? Dije acercándome. ¿Me vas a sacar del testamento? ¿Quitarme mi casa? Oh, espera, ya lo hicieron. Por un instante, su máscara se resquebrajó. Esta versión de mí, firme, sin miedo, no era la que él conocía. Dio un paso atrás. Solo recuerda con quién estás tratando, dijo al fin, con tono forzadamente amenazante. Los Micheli saben cómo resolver problemas. Cuando se marchó, Michael me miró preocupado. Se están poniendo nerviosos. Necesitamos acelerar. Tenía razón. Esa misma noche recibí un correo cifrado de uno de los antiguos contactos de Catherine en Micheli Industries. La empresa estaba preparando despidos masivos. Una táctica para disimular los millones desaparecidos del fondo de pensiones antes de que todo saliera a la luz. Volví al almacén una última vez para recoger los últimos documentos. El gerente, el mismo anciano de siempre, se acercó mientras cerraba la unidad. Tu madre te dejó algo más, dijo, extendiéndome un sobre. Me pidió que te lo diera cuando hubieras visto todo lo demás. Dentro, había solo una fotografía, Catherine, joven, con lágrimas en el rostro, sosteniéndome de recién nacida. En el reverso, escrito con tinta azul, una frase simple. Recuerda quién eres. Eres más fuerte que todos ellos. Y entonces llegó el día. Una brillante mañana de lunes, me senté en la sala de juntas de Micheli Industries. No como una extraña ni como la nieta adoptiva olvidada, sino como testigo clave en una investigación federal. Mientras declaraba, agentes del FBI ejecutaban órdenes de registro en propiedades vinculadas a la familia por todo el país, y analistas de la SEC comenzaban a escanear los servidores de la empresa. Vi cómo mi abuela era escoltada por la entrada principal, flanqueada por agentes federales. Aquella mujer que siempre había sonreído con condescendencia, que me había tratado como una intrusa durante toda mi vida, ya no sonreía. Esa imagen, su rostro vacío de control, fue algo que nunca olvidaré. Y en ese momento supe, el linaje no define a una familia. La verdad sí. La incredulidad cubrió el rostro de mi abuela como una sombra, reemplazando su arrogancia habitual cuando me vio sentada junto al investigador principal. ¿Qué significa esto? Exigió con voz temblorosa. Sara, ¿qué has hecho? Por favor, tome asiento, señora Micheli, dijo el agente del FBI con voz firme. Tenemos algunas preguntas sobre las prácticas financieras de Micheli Industries. Uno a uno, los miembros de la familia y los ejecutivos fueron entrando en la sala. James, Rebecca, otros primos, directores, todos con la misma expresión de desconcierto al verme allí, no como una intrusa, sino como alguien en control. El abogado que habían traído a toda prisa ya sudaba, hojeando los documentos que habíamos entregado. Antes de comenzar, dije, poniéndome de pie, hay algo que todos deberían saber. Saqué un sobre del bolso. Los resultados de la prueba de ADN. Usamos muestras de los archivos almacenados. Resulta que sí soy Micheli de sangre.
Mi abuelo se aseguró de ello cuando organizó mi adopción para cubrir su romance con Catherine Edwards. La sala estalló en caos. Murmullos, exclamaciones, negaciones. Mi abuela se quedó blanca como una hoja. Eso es imposible, murmuró. Robert nunca haría algo así. Lo hizo, respondí, tranquila. Y luego pasó el resto de su vida viendo cómo ustedes destruían lo que él construyó. Por eso me dio la llave. Quería que la verdad saliera a la luz. Durante las siguientes horas, los agentes federales expusieron el caso. Fraude masivo al fondo de pensiones, evasión de impuestos, lavado de dinero, robo sistemático. Cada delito documentado gracias a casi 3 décadas de trabajo encubierto de Catherine. Rebecca se levantó, con lágrimas en los ojos. Nos has arruinado, escupió. A tu propia familia. No, dije. Ellos se arruinaron solos. Yo solo aseguré que la gente a la que le robaron obtuviera justicia. Las acusaciones llegaron rápido y con fuerza. 15 miembros de la familia y ejecutivos fueron formalmente imputados. Las acciones de la empresa se desplomaron. Pero yo ya estaba preparada. Junto a Michael y un grupo de inversores éticos, desarrollamos un plan de reestructuración para salvar Michei Industries. Los fondos de pensiones serían restaurados con activos incautados a los culpables. Una nueva dirección tomaría el mando. Mi abuela y algunos otros aceptaron acuerdos con la fiscalía. James y Rebecca pelearon los cargos, y perdieron. En semanas, el imperio Michei colapsó. Y yo, fui reconocida por el tribunal no solo como nieta biológica de Robert Michei, sino como la denunciante clave. Legalmente, tenía derecho a una parte considerable de los bienes recuperados. Pero no quise su dinero. En cambio, fundé una organización dedicada a apoyar a los empleados afectados por los crímenes de la familia. Un año después, me encontraba en el vestíbulo recién renovado de la antigua sede, ahora renombrada Phoenix Technologies. Observaba a los trabajadores llegar con la frente en alto. La empresa no solo había sobrevivido, estaba renaciendo. Tu madre estaría orgullosa, dijo Michael, acercándose a la ventana a mi lado. ¿Has tenido noticias de ella? Pregunté. Catherine había desaparecido una vez que todo salió a la luz. Intentamos localizarla, pero fue como si se hubiese desvanecido. No directamente. Pero su abogado nos envió esto, dijo, entregándome un sobre. Dentro, una carta. La reconocí de inmediato por la caligrafía firme, idéntica a la de los documentos del almacén. Mi querida Sara, a estas alturas, ya conoces la verdad. Siento no haber estado allí contigo, pero necesitabas descubrir tu propia fuerza para enfrentar esto por ti misma. Durante 28 años, reuní todo lo que ibas a necesitar. Nunca me perdonaré por haberte dejado, pero observándote desde la distancia, viendo en la mujer que te has convertido, supe que hice lo correcto al confiar en ti. Has logrado lo que yo no pude. Has traído justicia a una familia que creía estar por encima de la ley. Mi trabajo está hecho. Estoy envejeciendo y es hora de soltar. Solo quiero que sepas que te amo. Estoy increíblemente orgullosa de ti. Has derribado un imperio no por venganza, sino por justicia. Eres más de lo que jamás soñé. Tu madre, Catherine. Doblé la carta con cuidado, con el corazón latiendo con fuerza. Pensé en todo lo que me había traído hasta ese momento. Los Michei habían intentado borrarme, convertirme en una nota al pie de su legado. Pero en su arrogancia, habían provocado su propia caída. Esa noche, hice una última visita al almacén. El anciano encargado me recibió con una sonrisa amable. ¿Vas a cerrar la unidad?, preguntó, recibiendo la llave. Sí, dije, sonriendo. Por fin, la verdad salió a la luz. Gracias por protegerla todos estos años. Asintió con la sabiduría de quien ha esperado ese momento mucho tiempo. Tu madre siempre dijo que tú lucharías por lo correcto. Y no se equivocó. Mientras conducía de regreso a casa, pensé en mi verdadera familia. Michael y Susan, que me habían apoyado. Los empleados, que confiaron en mí. Y Catherine, la madre que me dejó las herramientas para cambiar el destino de todos. Mi teléfono vibró. Mensaje de Michael, reunión de junta mañana. ¿Lista para seguir cambiando el mundo? Sonreí. Más que nunca. Respondí con la verdad que ellos nunca quisieron ver. Los Michei siempre creyeron que la sangre lo era todo. Que solo su limitada y egoísta definición de familia importaba. Nunca comprendieron que el verdadero legado no está en un apellido, ni en una cuenta bancaria. Está en elegir lo correcto, incluso cuando hacerlo lo cambia todo. Y, al final, fue la hija adoptiva a la que intentaron borrar,
la misma que terminó salvando lo que ellos casi destruyeron.